¿Cuál es la diferencia entre una batería de $400 a una batería de más de $3,000? ¿Cuál es la real diferencia entre estas dos baterías? Las dos se ven prácticamente iguales. Tienen la misma cantidad de tambores, de platillos, de pads, todo eso, los mismos cables, pero ¿cuál es la verdadera diferencia y por qué los precios tienen tanta diferencia? Aquí en este video te voy a dar 5 puntos de comparación para que tú escojas cuál es la batería que realmente necesitas y se acoge a tus necesidades, la baratica o la cara. Hola amigos, Javi Vanegas aquí, gracias por estar en este video. Y una de las preguntas que recibo casi a diario es: Javi, ¿cuál es tu batería eléctrica? ¿Qué batería eléctrica me recomiendas? ¿Cuál batería es para mí? ¿Una batería para el principiante? Bueno, las preguntas llueven siempre en mi Instagram, siempre abro y siempre la gente me está preguntando qué batería utilizo, cuál es mi batería, la batería, bueno, todo eso. Entonces pues decidí hacer este video pues para más o menos ayudarles a ustedes a entender cuáles son las diferencias entre una batería pues económica a una batería un poco más cara. Y bueno, hay bastantes diferencias, 5 de ellas, entonces te las voy a explicar en este momento. Bueno amigos, y si quieren comprar alguna de estas dos baterías, aquí tengo unos links aquí en la parte de abajo en donde puedes comprarlos a través de Amazon, y debo decir, estos son links que son referidos para mí, lo que significa que yo recibo una pequeña comisión de eso. Entonces pues muchísimas gracias. Si deseas comprarla a través de mis links, de verdad que te lo agradezco, me ayuda a mí como creador y te ayudo a ti como músico y a comprar el instrumento que siempre has deseado. El primer punto de comparación que podemos hacer entre una batería barata a una batería cara es su construcción y durabilidad. En las baterías económicas pues vemos que son un poquito más pequeñas, las medidas es un poquito más plástico, se siente un poquito como más de juguete. También no es tan sólida, se mueve muy fácil, aunque uno apriete los clamps para que no se mueva, pues siempre se va a terminar pues moviendo. El hi-hat, como podemos ver, pues no tiene una base en realidad, es solamente el pedal y este pad aquí que actúa como el hi-hat. El hi-hat son dos platillos que se mueven arriba o abajo en uno normales. Por otro lado, la batería más cara, las baterías más caras, pues son más robustas. Entonces, este hardware, estas bases son para platillo real. Yo podría utilizar esta base sin ningún problema con un platillo real y aguantaría el peso. También se tiende a que todos sus clamps y el hardware son de metal, son para aguante duro. Con esta uno se puede ir de tour, se puede ir a tocar en vivo y va a estar ahí quietita, no se va a mover. También viene muchas veces viene con su stand del redoblante y el hi-hat, un hi-hat stand verdadero, y también pues todo se ve más robusto, las medidas un poco más grandes, se siente un poco más real. Y entonces, ¿qué pasa a la hora cuando tú estás tocando como baterista y estás gozándotela y va tocando con una batería baratica? Todo se empieza a mover, entonces se empieza a mover el redoblante, entonces te toca acomodarlo, el platillo entonces le da muy duro y entonces la batería tiende como a caerse, entonces eso termina pues siendo muy incómodo para uno como baterista, y no pasa lo mismo en una batería electrónica un poco más cara. Esta batería obviamente se queda ahí quietica, entonces te sientes muy cómodo tocando, empiezas a darle pa, no importa si le das duro o si le das pasito, ella va a estar ahí y pues te va a dar esa estabilidad que uno como baterista necesita. Otra de las principales diferencias entre una batería pues menos costosa a una mucho más costosa es la calidad de los pads. En estas baterías un poco más económicas, el pad es de plástico, y aunque esta en específico tiene mesh heads, pues es una calidad un poquito más barata, si se puede decir así, lo cual significa que se puede romper más rápido, no dura mucho, entonces si le das mucho tiempo, pues se te puede dañar más rápido.
los pads tienen solamente un trigger, lo que significa que no importa en dónde le vayas a dar a la batería, va a sonar igual. Snare, tom, tom, igual. Los platillos igual, no tienen, solo tienen un layer, un trigger, entonces no tienes diferentes sonidos de los platillos. And then it works nicely. Crash, right, and then. La única diferencia a veces en la batería más económica es que el redoblante sí viene con dos triggers en la que le puedes pues colocar diferentes sonidos en el rim, en el aro y en el parche. También las baterías más económicas, el pad del bombo, pues es un poco más inestable. Entonces, pues si le das muy duro o si haces cosas muy rápidas, dobles, o si tocas con doble pedal, pues se va a sentir un poco más incómodo y pues no sé, uno no se siente tan seguro tocando una batería así. También, obviamente, no tiene el pedal del hi-hat regular, sino es como una adaptación del pedal que, aunque funciona bien y te hace sentir más o menos la misma sensación, pues no se siente igual, no es un pedal de hi-hat de verdad. Por el otro lado, unas baterías más costosas pues ya vienen con un sistema de hi-hat mucho mejor, en el que pues te puede dar un feel más real. Y entonces tú puedes ver como que se mueve el platillo. En las baterías aún más costosas ya vienen con dos platillos de hi-hat simulando pues el movimiento real. Entonces eso es fantástico. Los platillos también tienen, y los pads en general son dos triggers y multi-layers. O sea, que significa que puedo colocar diferentes sonidos de un platillo. En este en específico puedo tener hasta 3 sonidos diferentes. En el redoblante también tengo aquí el stick y puedo programar diferentes sonidos para el aro, y puedo apagar el sonido. El pad del bombo también funciona fenomenal. Puedo hacer dobles, puedo hacer sencillos, puedo tocar con doble bombo y nunca he tenido ningún problema de movimiento o que se corra o que se bambolee. Entonces eso en general, todo eso pues te hace sentir mucho más cómodo y confiado pues tocando la batería. Otro factor muy importante en las baterías eléctricas es el rango de dinámica y la sensitividad que puedan tener. En estas baterías, que son un poquito más amigables con tu presupuesto, más baratas, pues no ofrecen un mayor rango de dinámica. Entonces no le puedes dar tan pasito porque se pierde el sonido, y cuando les pegas muy duro pues es como o muy o mucho. Entonces como que no hay como esa progresión de sonido y de dinámica en el sonido. Entonces a veces si quieres tocar un jazz bien suavecito, pues va a sonar como bien extraordinario, ¿no? Entonces pues no es lo que uno realmente quiere como baterista. Entre más dinámicas uno tenga como músico, pues son mucho mejor uno suena. Otra cosa que es muy importante decir es que a veces los triggers no actúan tan rápido, no funcionan tan rápido y no son tan sensitivos a la velocidad que uno tiene como baterista. A veces uno hace esos redobles rápidos
y pues la batería tiende a sonar un poquito como inestable, como insegura, por eso mismo, porque los triggers no son tan rápidos, no son tan buenos. Entonces en el bombo, específicamente el bombo en esta batería, cuando hago dobles muy rápidos, pues pierden sonidos, no se escuchan golpes que estoy haciendo, entonces suena como, en vez de hacer doble, suena como uno. Oh, I see so when you hit a little fast, I see I lose some of the sound right there. See, I shouldn't be losing that sound. Eso realmente lo afecta a uno porque uno está tocando y puede pensar que es la técnica de uno, pero realmente es el equipo que no está funcionando pues lo más de bien. Igual pues con los platillos, con el hi-hat, al no tener la máquina y los dos platillos como subiendo o bajando, pues se pierde como un poco la parte esa del feel del hi-hat. En estas baterías un poco más costosas, que no son tan amigables con tu presupuesto, que en estas baterías que por lo general uno tiene que sacar la tarjetica de crédito y pagarla a tarjetazos, te ofrecen un rango de dinámica mucho más grande y pues te ofrecen un sentimiento de que estás tocando una batería acústica, aunque realmente no lo es. Bueno, se llega y esa es la idea de estas baterías, que lleguen ahí como a hacerlo sentir uno bien, y eso lo hacen las dinámicas, que cuando uno toca pasitos se escucha cada golpe y vas tocando duro y se va sintiendo. Entonces puedes aplicar tus dinámicas, puedes tocar un jazz bien suavecito y él va cogiendo el sentido. También otra cosa que es muy chévere en estas baterías, uno puede realmente con una llave de batería, pues puede llegar a templar los parches para que se sienta un poco más templados o más destemplados, dependiendo como uno los quiera tener. Hay gente que le gusta tener los parches súper templados, entonces pues tú puedes templar estos parches y se puede sentir tan a gusto como lo haces con una batería eléctrica. Entonces, y también se puede escuchar un poco la diferencia en sonido cuando empiezas a afinar estas baterías, las empiezas a mover aquí en las llaves y se alcanza a escuchar un poco la diferencia, lo cual es fenomenal. Y hablando de cosas fenomenales, pues obviamente el hi-hat, que te da un real como sentimiento de que estás tocando un hi-hat con dos platillos reales que suben y bajan. Entonces, al hacer los chucks y las cosas así como, pues se escucha mucho más chévere, se escucha mucho más real el platillo. Bueno, todo en general, la sensitividad, la dinámica, todo que esto te ofrece, pues te hacen sentir que estás tocando una batería casi real. Salvación, mi esperanza y mi fe. Y hablando de la calidad del sonido y el realismo que estas baterías te pueden brindar, la batería pues un poco más económica, estas baterías económicas, pues los samples que tiene la batería son muy limitados, son muy básicos, si se puede decir, suenan viejos en una forma de decirlo bien dicha.
obviamente pues no te permite hacer muchas alteraciones o buscar tu propio sonido o tu color de música. No te permite cambiar el tipo de madera, o si quieres una madera, o si de pronto quieres una tarola, de pronto un redoblante de metal o de bronce o de madera o de oak. Esto no te lo da, como viene igual para los platillos. Eso es muy limitado los sonidos que tienen, muy limitado toda esa parte de customización. Es muy difícil cambiar sonidos, que si quieres aquí que suene algo, obviamente no se puede hacer layering, o sea que suenen sonidos multifuncionales, que apenas des esto dispare sonidos diferentes. Eso es muy difícil de hacer, esas customizaciones que para un baterista no muy profesional pues no es necesario, porque tú solamente quieres divertirte y todo eso. Entonces no necesitas pues que cambiarle la madera, cambiarle los micrófonos, afinarla diferente, subirle todo eso. Entonces si no estás a ese nivel pues no te interesa, y obviamente no estás a ese punto de querer hacer esos cambios, porque pues tu oído no está muy acostumbrado a eso. Pero en estas baterías más costosas, que obviamente uno le puede cambiar absolutamente todo, y eso es fantástico. Tú le puedes cambiar los micrófonos, le puedes cambiar el tipo de parches, que si quieres unos parches corrugados, que si quieres unos parches, y te dice los tipos de parches, las medidas las puedes cambiar, puedes cambiar los sonidos, que si quieres efectos, que si quieres colocarle compresores, que si quieres cambiar solamente los micrófonos de ambiente o solamente los micrófonos de encima. Lo puedes cambiar todo hasta la más minúscula parte, y entonces eso te da múltiples opciones para expresar tu música y tu musicalidad, expresarte como músico, que es muy importante para nosotros los bateristas, que somos un poco más avanzados y que llevamos muchos años tocando y que ya buscamos un tipo de timbre específico en la batería, en las acústicas. Por eso tantos diferentes tipos de baterías hay afuera, porque uno siempre busca ese sonido que lo represente y con el que uno se sienta cómodo. Entonces estas baterías te permiten hacer eso casi al máximo, ¿no? Casi al 100%. No llegan a, porque obviamente siguen siendo baterías electrónicas. Los samples de estas baterías muchas veces son samples verdaderos, que estas compañías pagan mucho dinero a artistas de verdad, en estudios de verdad, en el que se ponen a tocar y crear esos samples que suenen con los mejores micrófonos muy caros, estudios muy caros, artistas muy buenos que tocan la batería. Entonces todo eso hace que la experiencia pues mejore y te ayude a buscar esa identidad como músico, que es lo que uno siempre está buscando. Y ya terminando, amigos, vamos a hablar de lo que yo creo lo más importante en las baterías eléctricas, que son los módulos, el cerebro de estas baterías. En estas baterías económicas, obviamente el cerebro pues no es muy bueno, vamos a decir, es medio regular. Funciona, pero no funciona. Hace lo necesario, pero no hace cosas sorprendentes. Es como un bebecito pequeñito que está aprendiendo a caminar y se cae en el intento. Entonces, sí, te da los sonidos, te da funcionalidades, te da tiempo, te da canciones, pero todo es muy básico. No tiene salidas independientes, no le puedes conectar otros pads independientes, que si tú quieres de pronto comprar esta batería e incluirle diferentes pads, pues no puedes, porque no tienes en dónde colocarlos aquí en el módulo, y como son cables mono, entonces pues no puedes ni siquiera dividir la señal de los cables. Bueno, en fin, no se puede customizar, con lo que viene, con eso está, así se queda. Entonces eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Si tú quieres doble bombo, si quieres 5 o 7 platillos, otros toms acá, timbalitos, no, con lo que viene y con eso te quedas. En cambio, con estas baterías eléctricas mucho más caras, el módulo es realmente donde
casi la mitad de la plata se va, porque el módulo así nomás cuesta como $2,000 o más. Entonces este módulo te permite hacer de todo. Bueno, te permite, primero, hablando de customización, puedes comprarle otros diferentes pads y los puedes conectar ahí sin ningún problema. Los cables de estos son estéreo todos, entonces puedes dividir la señal y colocarle aún más pads a la batería, y todos te entran aquí en el módulo. Y hablando del módulo, también te puedes sacar estas salidas directas, cosa que si estás tocando en vivo o en una grabación, tú puedes mandar esas salidas directas al ingeniero de grabación, al ingeniero de sonido, y ellos pueden hacer una mezcla totalmente independiente a la tuya y para que suene perfecto afuera, que es por lo cual muchos bateristas que están en tours con artistas muy famosos pues llevan este tipo de baterías, porque te dan esa posibilidad de jugar y de que suene muy profesional. Sin mencionar que pues obviamente tienes samples, tienes loops, le puedes colocar sonidos diferentes, mejor dicho, las opciones casi que son ilimitadas. Bueno, podría hablar del módulo de la batería pues todo el día, porque es muy funcional y es realmente la parte más importante de una batería electrónica. Los sonidos y todo eso. Mucha gente me pregunta que yo cómo hago para grabar mis videos, y realmente solo lo saco de la salida directa al celular y sin ningún tipo de proceso, porque ya el módulo hace todo eso por mí. Entonces, pues eso sí es algo que hay que tener muy en cuenta. Si te gusta a ti esa parte de customizar y cambiar cosas, pues por eso uno paga el dinero que paga por estas baterías. Y bueno, en conclusión, ¿cuál batería escojo? ¿Con cuál batería me quedo? ¿Cuál recomiendo yo? Realmente todas esas preguntas, las respuestas las tienes tú. Yo solo te puedo decir que si tú eres un baterista que está aprendiendo a tocar, o que está solo por hobby, o un niño, tu hijo la quiere tener, tu nieto, tu sobrino, el que sea, un regalo, estas baterías son muy funcionales, hacen su trabajo, suenan decente, te permiten expresarte de una forma limitada, obviamente, pero hacen su trabajo y te puedes divertir, puedes pasar un tiempo y puedes aprender y puedes practicar. Está muy perfecto. Para principiantes y intermedios, muy recomendada. O avanzados que realmente quieran solamente como algo para tocar aquí y allá, muy recomendada. Obviamente hay que tener en cuenta sus limitaciones, lo que ya expliqué, sus problemas y sus puntos para mejorar, obviamente, ¿no? Porque son baterías económicas. Pero con estas baterías más caras, obviamente yo la recomendaría a alguien que está un poquito de intermedio a avanzado y avanzados. No la recomendaría para alguien que está empezando, porque realmente no justifica el precio a lo que tú haces. Esta es para alguien que realmente quiera buscar su sonido, buscar su color de música, hacer configuraciones distintas, de pronto llevarla y tocar en vivo, o grabar con esta batería, o quizás una práctica diaria todos los días y realmente llegar a ese siguiente paso como baterista. Esta batería te va a dar eso y mucho más, por las múltiples opciones de customatización que tiene. Entonces, muy recomendada. Yo practico en esta batería casi todos los días y le doy duro y horas, no se ha roto. La he tocado por más de ya casi 2 años, yo creo, y nada se ha roto, todo funciona perfecto. Hasta mi hijo chiquitito de 3 años coge y le da re duro, y le da y la batería mantiene su forma, no se le cae nada se mueve, todo está como debería estar. Y pues es muy fantástico eso, esa parte es obviamente muy fundamental en un baterista un poco más
con experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí están mis recomendaciones. Ustedes déjenme saber cuál de las dos escogerían. Obviamente todos quisiéramos la más cara, pero realmente ¿cuál es para ti? Esa es la pregunta que tú te tienes que responder y es la pregunta que espero que yo te haya ayudado a resolver. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí conectados, gracias por ver este video. Recuerda dejar tus comentarios, seguir la conversación aquí en los comentarios. Si así lo deseas, déjame también sugerencias. Si quieres que haga otras comparaciones como esta de platillos, de baquetas, de pedales, bueno, ya ustedes me dejarán saber qué les gustaría ver en este canal. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Yo soy Javi Vanegas y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.